Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. 81 años hace precisamente que se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, un 6 y 9 de agosto, un mes como este que termina precisamente con la violencia inusitada de casi 200.000 muertos en cada una de las bombas atómicas y una energía que no se conocía en el mundo, cambiando el curso de la guerra. Precisamente unos meses antes los Estados Unidos habían llegado a dominar la técnica del átomo militar antes de que lo llegaran los alemanes, porque también Hitler había emprendido una carrera atómica para tratar de tener bombas nucleares. Hubiera cambiado el ritmo de la guerra y sobre todo la posibilidad de que Alemania dominara Europa y el mundo. De hecho, tenían uranio enriquecido, posibilidad de tener misiles para llevar las bombas atómicas. Sin embargo, los Estados Unidos con el Plan Manhattan, ahí estuvo Oppenheimer, precisamente la película Oppenheimer, hecha por Christopher Nolan, el mismo que hace La Odisea, nos muestra lo dramático de esa bomba atómica y lo problemático que fue lanzarla sobre Japón. Precisamente la energía nuclear puede ser con fines útiles para producir electricidad o para tantos otros fines pacíficos, pero también podría dedicarse a la parte nuclear o atómica. De hecho, 5 países tienen la bomba atómica, como son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia, las 5 potencias que tienen el veto en el Consejo de Seguridad. Pero al margen también la tienen Israel y la tienen Pakistán y la India y Corea del Norte, con lo cual hay un marco muy complicado. Afortunadamente en América Latina firmamos el Tratado de Tlatelolco en México, que desnucleariza el continente e impide, por ejemplo, a Brasil o Argentina, que tienen grandes desarrollos nucleares y están produciendo electricidad con átomos, con uranio, tener armas atómicas. Sin embargo, esa tragedia hace que el mundo se preocupe por el tema nuclear. Y precisamente hoy vimos en la prensa internacional que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la organización internacional que va en sede en Viena, declaró que la agencia internacional encontró varias toneladas de material nuclear radiactivo, activo, en un sitio en Siria que hubiera podido ser utilizado con fines atómicos y que nunca fue declarado ante el organismo internacional. Es grave que un país desarrolle energía nuclear al margen del Organismo Internacional de Energía Atómica y sobre todo que tenga posibilidad de tener armas nucleares. Por eso lo escandaloso de esta noticia y sobre todo cuando las dictaduras o los gobiernos de mano dura tienen posibilidad de usar el átomo con fines militares. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica declaró el martes que esta agencia de la ONU encontró varias toneladas de material nuclear en un sitio en Siria que no había sido declarado por el anterior gobierno. El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, elogió desde Damasco la valiente decisión de las nuevas autoridades que reportaron a la agencia el hallazgo y permitieron el acceso al sitio, donde afirmó que se encontraron toneladas de material nuclear que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos. Nuestros expertos van a trabajar ahora muy intensamente con sus expertos. Hemos tenido acceso, lo hemos visto y tenemos mucho trabajo por delante para poder contabilizar todo este material y ponerlo en su lugar seguro. Pero como dije, ahora estamos pasando página. Grossi visitó un sitio en Siria, donde se recogieron muestras después de que el nuevo gobierno sirio instaurado tras el derrocamiento de Bashar al-Assad enviara una misiva el 17 de julio a la agencia de la ONU, reportando material nuclear en una localidad no declarada. El canciller sirio, Asad al-Shaibani, describió el sitio clandestino como un legado dejado por el antiguo régimen de al-Assad, que fue derrocado en diciembre de 2024 por una coalición rebelde que después asumió el gobierno del país, lastrado por casi 14 años de guerra civil. Shaibani afirmó en una conferencia de prensa conjunta con Grossi que las evaluaciones técnicas indican que el material no representa ningún riesgo y agregó que permanecerá en Siria y estará sujeto al sistema de salvaguardias de la agencia de la ONU. Precisamente en Venezuela, en el IBIC, cuando Pérez Jiménez se trajo aquí un reactor nuclear muy pequeño de 3 megavatios y Venezuela era pionera en energía nuclear junto con Argentina. Hoy Argentina tiene reactores de 1000 megavatios funcionando para producir electricidad, controlados para que no vaya hacia la parte militar, y Brasil también, y Venezuela se ha quedado muy atrasada en el desarrollo de la energía nuclear. Pero las potencias que tienen el arma nuclear, como China y Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia, son responsables frente al uso de esos materiales como este que encontraron en Siria, para que no se use con fines militares. Y por supuesto China, que tiene una política nueva, también está tratando de tener relaciones con todo el mundo. Nos sorprendió, pero es importante esta visita, cuando el presidente de China, Xi Jinping, defendió el derecho de los países de América Latina a hacer, sobre todo prosperar con independencia, en especial en la elección de sus socios, al recibir en Pekín a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Recordemos que Daniel Noboa es del centro hacia la derecha. China no le importa si son de izquierda o de derecha,
con quienes pueda hacerse comercio. Antes se tenía una predilección especial por el socialismo del siglo XXI, cuando estaba el presidente Chávez, Correa, estaba también en el caso de otros países de América Latina en manos de la izquierda, pero que hoy con sectores de conservadores y derecha, China también tiene relaciones, y el caso de Ecuador. Por eso es interesante esta observación y esta visita que hizo el presidente de Ecuador a la China y la declaración de China de tener relaciones con todos los países del mundo, como debe ser. El presidente de China, Xi Jinping, defendió el martes el derecho de los países de América Latina a hacer respetar su independencia, en especial en la elección de sus socios, al recibir en Pekín a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Noboa, un firme aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en China desde el domingo para una visita oficial de una semana con marcado acento comercial. Durante un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, Xi le dijo a Noboa que los países de América Latina deberían demostrar autonomía y llevar a cabo la cooperación externa con base en sus propios intereses nacionales. En su encuentro en Pekín, Noboa aseguró a Xi que Ecuador y China ingresan en una etapa nueva de relación, según un comunicado de la presidencia ecuatoriana. El gobierno del país sudamericano informó que China otorgará cerca de $43 millones en cooperación no reembolsable para compra de camionetas para patrullaje policial, servicios de salud, un programa de reactivación productiva en la zona norte del país, educación y prevención de riesgos. Ecuador y China acordaron además impulsar la cooperación en energía fotovoltaica y en la preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Esto es lo que se llama en diplomacia la doctrina realista, el realismo político e ideológico, que le permite a Pekín tener relaciones con todos los países del mundo. Precisamente Venezuela, que hasta hace poco estaba solo orientada hacia países marxistas o de izquierda o socialistas, ahora tiene también relaciones con todos los países del mundo y quiere tenerlas con Estados Unidos, también con China, con Rusia, por supuesto, con Irán y naturalmente, posiblemente con Israel. Es decir, hay que tener, las diplomacias es para eso, relaciones con los pueblos y con los gobiernos de todo signo, y eso permite un desarrollo mucho más equilibrado y un desempeño en función de la paz dentro del sistema de Naciones Unidas. Precisamente hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema donde el derecho no se aplica, donde se viola todo principio jurídico y sobre todo el tema de la igualdad de la mujer. De hecho, las Naciones Unidas, con la Corte Penal Internacional, está por determinar también el delito cuando hay violación de principios, sobre todo en relación con el sexo y especialmente el apartheid por causa de género. Es el caso de las mujeres en Afganistán, donde hoy se cumple 5 años de la revolución que sacó a los Estados Unidos de la presencia en Afganistán, pero que también antes han sacado a los rusos con su presencia allí, pero donde no hay democracia ni hay pluralismo y donde el gobierno está siendo inclusive cuestionado por los propios países árabes y musulmanes porque es la aplicación de un islam muy radical donde la mujer es la que más sufre. Es el editorial de hoy y después con las entrevistas de siempre. Más violento contra las mujeres por ahora es el de Afganistán, enfrascado en su locura sectaria y brutalidad atroz. Condena a la mitad de la humanidad a un silencio siniestro. Incluso la comunidad internacional sigue buscando el término adecuado para describir el horror que sufren las mujeres en ese país de Asia Central. El periódico francés Le Monde así lo hace en su editorial, al catalogar de infierno lo que viven las mujeres en Afganistán desde el 15 de agosto del 2021. Prohíben a las mujeres salir de sus casas, estudiar, trabajar. Los talibanes están jugando a largo plazo. Durante 5 años, el miedo ha impuesto el cumplimiento de las nuevas normas que ahora están echando raíces. Los hombres se están adaptando a ellas. Peor aún, están aceptando este poder que invade su vida privada, sin quejarse. El decreto número 18 de mayo autoriza el matrimonio de niñas. El decreto número 12 de enero había establecido una jerarquía entre los seres vivos y legalizado la violencia conyugal, colocando a las mujeres en el último lugar de la jerarquía junto a los esclavos. El retroceso y la opresión que sufren las mujeres bajo el régimen talibán en Afganistán constituye un fenómeno estructural y doctrinado, calificándolo por juristas e instituciones internacionales como un apartheid de género. Prohibición a las mujeres del acceso a parques, gimnasios, puestos de trabajo, ministerios y agencias internacionales. Cierre de escuelas secundarias para niñas y prohibición de acceso a educación universitaria. Obligatoriedad del uso de la burka y velos integrales. Leyes de moralidad recientes prohíben incluso que el sonido de la voz femenina sea escuchado en espacios públicos. Eliminación del Ministerio de Asuntos de la Mujer y reemplazo por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, eliminando los mecanismos judiciales de protección frente a la violencia intrafamiliar y los matrimonios forzados. Hoy se moviliza la sociedad internacional para catalogar el apartheid de género como un crimen de lesa humanidad en el marco del derecho internacional. Este territorio de Afganistán de 652.230 kilómetros cuadrados
Limita con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, con China al noroeste, con Pakistán al este y al sur. Con 42 millones de habitantes tiene minorías pastunes, gran grupo mayoritario, históricamente dominando el poder político. Los tayikos, segunda etnia principal mayoritariamente de habla persa, hazares, minoría predominante chiita históricamente marginada, y uzbekos y turquemanes, grupos de origen turco en el norte. Su lengua oficial es el pashto y dari, que es el persa afgano. En la antigüedad fue parte del imperio persa conquistado por Alejandro Magno. Después fue budista. En el siglo XIX, Afganistán se convirtió en un estado tapón disputado entre el imperio británico y el imperio ruso. Las intervenciones británicas fracasaron debido a la encarnizada resistencia de las tribus. Tras lograr su independencia en 1919, bajo el rey Amanullah Khan, el país vivió décadas de estabilidad e intentos moderados de modernización, alcanzando su punto culminante durante el reinado de Zahir Shah de 1933 a 1973. En 1978, un golpe comunista derribó a la intervención militar de la Unión Soviética. La resistencia de los mujahidín, financiados y armados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita, convirtió el conflicto en un frente central de la Guerra Fría, forzando la retirada soviética, y tras el colapso del gobierno comunista, los señores de la guerra asumieron el país en una sangrienta guerra civil, y en 1996 el movimiento talibán tomó Kabul e impuso un régimen de estricta aplicación de la Sharia. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, una coalición liderada por Estados Unidos derrocó al régimen talibán. 20 años de ocupación occidental y un gobierno respaldado por la comunidad internacional, pero vino la retirada de las tropas aliadas en agosto del 2021, culminó con el colapso militar afgano y la restitución del control talibán, y ahora es la peor dictadura férrea en la región, especialmente contra las mujeres. Por ahora no hay reconocimiento diplomático ni asiento formal en las Naciones Unidas. Además, se trata, tanto en la Asamblea General como en otras organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional, la tipificación explícita del apartheid de género como un crimen de lesa humanidad, además de la intervención de la comunidad islámica para lograr mayor democracia y mayor libertad.